Muy buenos días, hermanos, espero que estén bien, Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a entrar en la clase de teología propia, el Dios que adoramos. Ya vamos a la semana 8. Estamos en la recta final de nuestro trimestre, hermanos, y vamos a ver la historia de la doctrina de la Trinidad. Les aclaro, entramos a 3 semanas muy buenas sobre la Trinidad, hermano. Son 3 semanas que vamos a estar trabajando sobre ello porque es la doctrina fundamental del cristianismo. Y bueno, vamos a analizarla históricamente. Les quiero decir que aparte de verlo históricamente aquí, en esta lección solamente, la vamos a ver en historia de la iglesia en el segundo año de una manera maravillosa. Muchos de los datos que tuviste hoy sobre Atanasio, Agustín de Hipona, el arrianismo, los vas a ver pero de manera histórica. Ahorita los vamos a ver, ¿verdad? Bajo historia, pero un aspecto doctrinal. Ok, la primera pregunta dice: ¿qué dice el autor en cuanto a la capacidad humana de entender y explicar la doctrina de la Trinidad? Hermano, es algo importantísimo esto, ¿no? Él dice que sí la podemos afirmar y creer. Claro que sí, porque la Biblia lo afirma. Y hermanos, lo hemos dicho muchas veces, pero es difícil de entender completamente. Es como otras doctrinas que algunos han hecho preguntas, temas del libre albedrío. Ya vimos la semana pasada la providencia, la voluntad de Dios. No todo lo vamos a entender, hermano, totalmente. Acuérdate, Dios es infinito, tú y yo somos finitos. Dios es ilimitado, tú y yo somos ilimitados. Cuesta trabajo entender cómo es posible que 3 sea igual a 1. Sí, pero aquí es la idea esa. Entonces, entender que aparentemente se rompe la lógica. No es que Dios es uno, pero existen 3 personas. Y ahorita lo vamos a ver. Aunque es difícil de entender completamente, se puede, hermano, porque Dios nos da a través de su Espíritu Santo la ayuda para poder entender esto. Y aparte lo tenemos que entender y creer por la fe. Las 2 y las 3 van a la par. ¿Cuánto tiempo tardó la iglesia para dar una exposición satisfactoria de esta doctrina? ¿Y cuál teólogo es el que ha dado el mejor tratado hasta la fecha, hermano? Fueron 4 siglos que tardó la iglesia. Y debates y todo. La Biblia lo enseña, pero la forma de dar una exposición satisfactoria, ¿sí? Y el mejor de todo fue Agustín de Hipona, aunque lo vamos a ver históricamente que Atanasio fue el que dio el triunfo, ¿verdad?, en su debate y lucha contra el arrianismo. Agustín de Hipona en el año 354-430, ¿verdad? Al final de las controversias, él le dio a la doctrina su más completa expresión. Y ya después, bueno, han surgido teólogos que han ido explicando de una mejor manera cada punto. ¿Cuáles son las 3 herejías que provocaron las principales controversias en los 4 siglos? Bueno, 3, monarquiana, la arriana, que es la más fuerte de todas, y la macedonia, ¿no? La monarquiana, el monarquismo, su intención era defender la unidad de Dios del politeísmo. O sea, no querían que se creyera, como dicen, nos acusan a veces los testigos de Jehová, que nosotros tenemos 3 dioses. Entonces ellos querían evitar que otros pensaran que nosotros somos politeístas o que los cristianos eran politeístas. ¿Qué significa? Que tienen muchos dioses. Y esto los llevó a negar la Trinidad de personas divinas, para tratar de guardar la unidad de que Dios es uno. Pero eso los llevó a un extremo, negar la doctrina de la Trinidad, y cayeron también en algo que se llama adopcionismo o monarquismo dinámico, que más al ratito lo veremos. Arrio decía que el Hijo es creado. Imagínate lo que decía el arrianismo. El Hijo es creado y por lo tanto es inferior, porque no era de la misma sustancia del Padre. O sea, y un testigo de Jehová te lo dice: no, yo sí creo que Jesús es el Hijo de Dios. Pero te lo explican, es como tú, por ejemplo, yo soy el papá, entonces yo soy mayor que Adrián, mi hijo, o que Carlos, mi hijo, porque yo soy el padre de mi... Acá el asunto con Jesús y Dios no es así, o con Cristo y Dios y la segunda persona no es así. No por ser hijo de Dios quiere decir que es inferior, no, simplemente son cuestiones de roles, de funciones, y lo mismo el Espíritu Santo, ¿no? Que es igual, en esencia Dios es uno, ¿sí? La misma honra, la misma gloria, la misma alabanza, la misma pleitesía es para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Eso es clave. Porque hay quienes dicen: no, es que el Padre tiene la medalla de oro, el Hijo tiene la medalla de plata y el Espíritu Santo la de bronce. Y es como si fuera un escalafón así, ¿verdad?, en términos de premiación. No tiene nada que ver esto. El hecho de decir primera, segunda y tercera persona es para identificar las personas, pero no es porque sea, hermano, una cuestión de esto de quién es mayor y mejor eso. Y eso lo vamos a ver más adelante. Macedonia, la doctrina macedonia o la herejía macedonia pervirtieron la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo. Y tristemente de ahí se han agarrado los testigos hasta la fecha.
¿Qué valor práctico tuvieron las controversias entonces? Hermano, esto es básico entenderlo. Nunca fueron dañinas ni estorbo. Al contrario, fueron motivos para que la iglesia buscara la verdad de las Escrituras. Y se cumple ahí, hermano, lo que dice Romanos 8:28. A los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Qué bueno que hayan ataques, qué bueno que haya. ¿Por qué? Porque eso hace que se profundice más, ¿verdad?, en el estudio. Dios, por medio de las controversias, enseñó a la iglesia a encontrar la verdad y a explicar la verdad. De ahí que eso es maravilloso, cómo Dios usa los ataques o las cosas malas para sacar cosas buenas. ¿Te acuerdas cómo pasó con la iglesia primitiva? Cuando hubo persecución, Dios la permitió, ¿para qué? Para que la iglesia saliera de Jerusalén y empezara a predicar por todo el mundo, porque hasta ahí no querían salir de Jerusalén, de Judea y Samaria. Pero ese es el plan de Dios, usa las cosas malas para sacar cosas positivas. ¿Qué creían los adopcionistas o monarquianos dinámicos? No marcianos, monarquianos. Que cuando Cristo fue bautizado, imagínate, ¿sabes lo que era? El Espíritu Santo, que era el Cristo, vino sobre él. Y así fue que llegó a ser el Jesucristo. Porque antes nada más era Jesús. Ya cuando el Espíritu vino fue Cristo. Y entonces fue Jesucristo. Como fue obediente, Dios lo adoptó como su hijo. Y se reveló en él como una fuerza activa por el cual, y por eso se usa el término dinamismo, hermano. Esa es una loquera creer y pensar eso, no así. No, en realidad Jesucristo no es hijo adoptado. Es el unigénito Hijo de Dios. Los adoptados somos nosotros. ¿Qué enseña el modalismo, el sabelianismo, hermano? Dios se revela a modo de Padre, a modo de Hijo y a modo de Espíritu Santo. O sea, no existen las tres personas al mismo tiempo, sino que es una sola que a veces se revela como Padre, o a veces como Hijo, o a veces como Espíritu Santo. Cuidado con eso, hermano, porque a veces hay predicadores o iglesias donde han enseñado eso. No, es que Jehová era el Dios del Antiguo Testamento. Y ahora en el Nuevo Testamento fue Jesús y hoy es el tiempo del Espíritu Santo. Si tú enseñas eso, estás siendo modalista y estás cayendo en una herejía. Cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado en creer ese tipo de cosas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existían en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y hoy en día. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo están haciendo una labor por nuestra salvación. Ahorita seguimos.